Hola, Manu. ¿Cómo estás, Crisanta? Tanto. Tantísimo tiempo. Demos a unos minutos aún. Súper sencillo. Sí, Ujú. todo bien. Ok. Demos unos 5 minutos para empezar, para que esperar a que se integre un poquito más de gente. Como a las 12:05 estamos iniciando. Un toquecito, ya vuelvo. Estamos dando unos minutos para que nos más de gente. Bienvenidos. Bienvenido. Voy a ir compartiendo la pantalla. Nada más. Esta es la primera vez que usamos este sistema, entonces nos tengan paciencia. Ahí va, está Felipe. Hola, Felipe. ¿Cuál, Felipe? Él estuvo como practicante en Career Drive en diseño. Ya me acordé de quién es Felipe. Hola, Ajá. Felipe. Yo le estaba llegando. Pero bueno, demos unos minutos más y empezamos. 2 minutos más.
Vamos dando inicio. Primero decirles demasiadas gracias por unirse, por sacar el tiempo y estar acá. Para nosotros es sumamente importante que hicieran eso también. Muchas gracias. Empezaré diciéndoles eso. Primero decirles que nosotros trabajamos en Manatí, somos Project Managers. Bienvenidos nuevamente a nuestra charla. Equivocarse lleva al éxito. Bueno, mi nombre es Crisanta Bonilla. Tengo 2 años de estar graduada de la carrera de Administración de Empresas en el Tecnológico de Costa Rica. Nunca estuve relacionada con nada que ver con la tecnología hasta que empecé a ejercer. 3 meses fui soporte de una plataforma de CINDE para empleos y después de, por arte de magia, terminé siendo Project Manager, lo cual me ha gustado. Si quieren buscarme, salgo como extra Crisa. Datos curiosos de mí es que amo los animales. Tengo gatos, tengo perro, tengo una granja en mi casa, vivo metida en la montaña, entonces por si se me va el internet, sepan que es por eso. También que me encanta la comida y me encanta dormir. Aproximadamente duermo, no sé, mucha gente dice que 10 horas diarias. La gente que me conoce y me ve dormir. Y eso es algo. Manu. Yo soy Manuel Solera, yo también soy Project Manager en Manatí. Yo estudié Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, con énfasis en producción audiovisual y multimedia, y también estudié Relaciones Públicas. Durante la carrera me interesaba mucho el área digital, pero me imaginaba más en la parte de creación de contenidos, y diferentes circunstancias, muy similar a lo que le pasó a Crisa, me llevaron a puestos más de gestión, aunque no tenía conocimientos técnicos, y me empezaron a asignar en proyectos de diseño y desarrollo de sitios web y plataformas digitales, y empecé a aprender y a adentrarme más en este mundo de preparación de café, porque tengo un sueño secreto de ser barista. Ok, sorry, que se me fue un toquecito el internet. Ok, ¿por qué elegimos este tema? Y voy a empezar esto explicándolo con este meme que dice, I knew exactly what to do, but in a more real sense, I have no idea what to do. La realidad es que siempre que iniciamos nuevos proyectos, que tenemos nuevas relaciones, hasta un nuevo trabajo, la incertidumbre y el desconocimiento es mayor al usual, aunque ya tengamos experiencia en esta área laboral. Ejemplo, nosotros entrando a tecnología sin conocer qué era un server, sin conocer qué era un DNS, yo pensaba sinceramente en un inicio que todo era un URL y de todo estaba almacenado en el mismo lugar, pero en la experiencia me he dado cuenta que eso no es así. Como les cuento, la experiencia me ha demostrado que uno no puede ni debe estar preparado para todo, ni tampoco proyectar los posibles escenarios que puedan suceder en las circunstancias que nos enfrentemos en la vida, porque esto genera mucha incertidumbre y mucho estrés que realmente no nos aporta nada a nuestra vida. La realidad es que lo importante es aprender en el camino del aprendizaje, tropezarse con piedras y tratar de que estas no sean las mismas siempre, sino que aprender de un error y pasar por ahí y ya. Pero sin embargo, si volvemos a tropezar con estas piedras, siempre hay que tenerlo de esta perspectiva de que algo nos hizo falta para aprender. Correcto, y también la idea de esta charla es aproximarnos al error, no desde el miedo. Creo que muchas veces, sobre todo por la forma en la que funciona el sistema educativo, nos han inculcado que equivocarnos siempre lleva a un castigo, y eso nos produce miedo. Nos han inculcado que el desconocimiento puede llevar al error. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio nos ganábamos malas notas, cuando no sabíamos algo, nos bajaban puntos, inclusive nuestros padres nos regañaban o algo por el estilo. Eso siempre lo asociábamos, entonces hicimos esa relación entre el error y el castigo. A través de esta charla proponemos acercarnos al error desde otros lugares, como lo son la curiosidad, la mentalidad de aprendiz y la introspección, donde el error no es un castigo, sino más bien es una excusa para poder crecer y aprender. Exacto. Y como primer punto vamos a hablar de la curiosidad como una fortaleza, pero no es cierto que la curiosidad había matado al gato.
La realidad es que la curiosidad mató al gato, pero murió siendo hecho un filósofo. Yo suelo hacerme muchas preguntas en mi cabeza y buscar las soluciones en internet. Es como mi manera de sobrevivir en el mundo actual. Entonces digo yo, ok, ¿de dónde salió este dicho? Entonces voy, lo googleo y la realidad es que el dicho ha sido mal utilizado durante mucho tiempo. Lo que quería decir el dicho en un inicio es que el gato murió por ser tan cauteloso. Eso nos pasa a los seres humanos, entonces esto se pasa a los seres humanos y diciendo como, ok, si usted es muy cauteloso, si usted se preocupa. Creo que quizás se me fue. Tiende a pensar demasiado. Sí, se Hola, te ¿me está siguen yendo sin un toque. escuchar? Si Perdón. querés, Hola, hola. Crisa, Hola, ¿me escuchas? hola, Manu. Se te está yendo un toque. Tal vez Ajá, ¿me si escuchas? apagamos la cámara Sí, yo te escucho para bien, lo raro es que yo consumir te veo moverte y menos todo. ancho de banda, nos puede ayudar. Ok, listo. Vamos. Sí, Ok, bueno, ¿me escuchas mejor? Ok, ¿a estabas qué parte? iniciando, Hasta que ¿no? llegué. La idea de cómo funciona de por qué la curiosidad mató al gato no es algo tan cierto. Ajá, ok, entonces, bueno, como se los estaba diciendo, o como lo traté de decir, es que la realidad es que la curiosidad no mató al gato, sino que más bien la frase o el dicho viene de que el gato murió de ser tan preocupado, de ser tan cauteloso. Esto nos hace pasarlo al ser humano y el ser humano, en efecto, si piensa mucho en las cosas, si evalúa mucho los escenarios, tiende a estresarse y esto lo enferma con el tiempo. Entonces, realmente el gato no murió de curiosidad, sino que más bien murió de ser tan, no sé, de estresarse de Entonces, más, ¿por qué es de importante pensar en ser exceso. curioso? ¿Por qué es una fortaleza? Cuando nos aproximamos con curiosidad a lo desconocido o inclusive a lo que creemos conocer, esto unifica dos perspectivas que son necesarias para el ser humano, como son el sentido de propósito y el sentido de placer. La curiosidad nos hace buscar activamente soluciones a nuestras preguntas e inquietudes. Entonces, podemos ver cómo el sentido de propósito se refleja ahí, pero también brinda oportunidades para el juego y la experimentación. En otras palabras, refleja el sentido de placer. Fomentar la curiosidad nos hace estar interesados por lo que sucede a nuestro alrededor en vez de tener miedo. Uh-huh. Y aquí vamos con esto de ser curioso o la habilidad de ser curioso. El ser curioso nos impulsa a hacer hipótesis, a probar, a cometer errores, a probar otra vez, a cometer errores y así constantemente hasta que llegamos a una solución más eficiente. La idea de prueba y error viene de tener esta curiosidad, preguntarse a uno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este es el resultado que estoy teniendo de mis acciones? No simplemente permitir que se nos presenten y que estas vayan pasando porque sí, sino que más bien, ok, no, pasa esto, ¿por qué está pasando? Analizar las situaciones alrededor, pero no ser excesivo con eso es lo más importante, no hay que ser excesivo con nada. Y el punto 3, aunque es contradictorio, es importante rescatarlo, nos hace más cautelosos. Si bien es cierto, el dicho dice que el gato se murió por ser tan cauteloso, la realidad es que tampoco es que no podemos serlo. O sea, tenemos que ser curiosos, pero con medida. Y nosotros, conversando entre nosotros, dijimos, bueno, ¿y cómo podemos o cómo yo fomento la curiosidad a mí? Y yo puse como pregúntale a don Google, para eso está. Yo no sé, yo pensaba que esto era más común de lo que yo lo consideraba, pero no es así. Hablando con gente y hablando con Manu,
yo siempre busco todas mis soluciones en internet, de verdad, a lo que sea, herramientas, recetas, soluciones de problemas de matemáticas sencillos, lo que sea, yo lo tiendo a buscar en internet. Entonces, hagamos eso, preguntémosle a las herramientas que nuestra generación nos ha brindado, que este momento en el que estamos, para eso las tenemos, para que nos hagamos más curiosos y además de eso Otra tengamos forma las de respuestas fomentar la de curiosidad las es preguntas hacer que tenemos. preguntas tontas. Nosotros tendemos a no hacer preguntas por miedo a que nos juzguen. La verdad es que no existen preguntas tontas. Muchas veces decimos, es que no quiero preguntar esto porque es algo porque seguro la gente piensa que es muy obvio o porque no quiero que la gente crea que no sé. Pero realmente estas ideas vienen del miedo y de nuevo no tienen sentido. Toda pregunta verdaderamente es válida. En nuestra experiencia, hacernos preguntas los unos a los otros en un equipo aumenta la confianza, las posibilidades de colaboración y agiliza también al encontrar soluciones, porque lo que yo no sé, tal vez la persona que está a mi lado sí lo sabe. También otra forma de fomentar la curiosidad es escribir nuestros aprendizajes llevando un diario con lo que hemos aprendido o con lo que queremos aprender. Podemos hacer un documento donde incluimos preguntas, enlaces de interés, dudas, y esto hace que aumente nuestra curiosidad y sentido de propósito, ¿no? Porque llevamos como un listado, por ejemplo, de lo que nos falta por hacer y nos ayuda a identificar lo que nos falta aprender y eventualmente hace que nos organicemos para completar esos vacíos de información con ayuda de otras personas o de otros recursos, como el que indicaba Crisanta de Don Google. Exacto. Ok, Manu, ¿qué te parece si tratamos de compartir la cámara ahorita? A ver si ya el internet anda mejor, si no la vuelvo a quitar. Ok, entonces seguimos con la siguiente, que es un meme que dice que la curiosidad le dice al gato te maté y el gato le dice, o sea, me quedan 6 días. Esto es una realidad, la vida no termina con un error, tal vez termine con el aprendizaje de ese error, pero no con el error en sí. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que los errores siempre están para hacernos más fuertes y que al final de cuentas no terminan ahí, sino que terminan de un proceso que se tiene a partir de ese error. No asumir como filosofía de vida. Este es uno de los temas más, creo que, más importantes de los que vamos a tocar, porque asumir nos lleva a muchos problemas, pero lo más importante es saber por qué asumimos. Esto siempre aclarando que esto es desde la perspectiva de nosotros y la experiencia, tendemos a asumir porque evitamos conflictos o porque creemos que los tienden a evitar, pero la realidad es que no evita los conflictos, hace que esto se retarden un poquito más, siempre cuando lo que estamos asumiendo, es incorrecto. La pereza de preguntar, porque no es solo generar una pregunta, sino más bien esperar una respuesta. Entonces, siempre que hacemos preguntas, o siempre que asumimos, estamos tratando de saltarnos esa parte, de evitar esa comunicación con el resto de personas y tomar lo que nosotros pensamos como punto definitivo. Y además que el ser humano a veces tiende a buscar el camino más fácil, o casi siempre. O sea, siempre tratamos de buscar la solución más sencilla a nuestros problemas y eso nos lleva a asumir que a veces con tal de tomar ese camino, asumimos y seguimos en la marcha. ¿Por qué esto nos provoca problemas? Yo no sé si ustedes saben qué es un oráculo, pero un oráculo es el que se le consultaba para dar las soluciones divinas, básicamente, en la historia griega. Entonces, ¿acaso nosotros somos oráculos? ¿Acaso tenemos toda la perspectiva completa de un problema y sabemos todo en un momento dado? Porque como sabe, nosotros no vivimos en un mundo estático, sino que más bien constantemente cambia. No tratemos de hacer eso. No tratemos de asumir, no tratemos de pensar que sabemos lo que están pensando las demás personas. La verdad es que lo único que podemos lo asumir es que todos asumimos cosas diferentes, ¿no? Los seres humanos somos complejos y multidimensionales. Eso significa que cada quien ha experimentado y experimenta el mundo de formas muy distintas. Aún así, aunque cada quien ve el mundo y ha experimentado el mundo de formas muy distintas, todos somos capaces de encontrar un suelo común a través de nuestra capacidad de la comunicación. Recordemos que la comunicación significa compartir algo y poner en común. Como project managers hemos tenido que encontrar formas de alinear ideas y expectativas de diferentes personas, lo que implica no asumir lo que otros piensan o desean. Hablamos en ruso. Prestar atención para ir descubriendo el otro. ¿Qué significa esto? Nosotros muchas veces cuando
nos involucramos con otras personas, empezamos a hablar idiomas distintos. Hablamos de conceptos distintos, usamos palabras distintas, entonces eso provoca problemas. Con el tiempo uno va descubriendo al otro y uno puede empezar a notar las palabras que el otro utiliza y empezamos de manera conjunta a encontrar formas de referirnos a las mismas cosas. Podemos hacer preguntas como ¿a qué se refiere con esto? O ¿y si esto le decimos así? Para poder que todos hablemos un mismo idioma y referirnos a lo mismo. De hecho, yo les estaba contando a Crisanta que a mí una vez me pasó con una clienta que nosotros íbamos a hacer un proceso de diseño y desarrollo del sitio. Le dijimos que íbamos a empezar con el diseño, hicimos los diseños y demás. Le presentamos los diseños y la clienta esperaba ya el sitio programado. Esto es porque nosotros siempre hablamos del diseño del sitio, y en la cabeza de ella el diseño del sitio implicaba el sitio programado. Entonces, es muy importante desde un inicio todos establecer de una manera también dinámica, sencilla, dinámica y orgánica también, cómo es que le vamos a decir, qué nombre le vamos a poner a las mismas cosas, ¿no? Exacto, no puede, o sea, como dice Manuel, tiene que ser orgánico, pero uno tiene que impartir o sea, uno tiene que hacer apertura a esta conversación, porque no vamos a poner una tabla con, bueno, esto significa para usted esto y esto para mí, y esto no, sino que más bien ir interpretando a la otra persona y preguntándole, como, bueno, ¿para usted qué implica el diseño? Entonces, si Manu hubiera hecho esa pregunta en ese momento, posiblemente hubiera saltado ese problema. Nosotros trabajamos juntos desde hace 2 años y medio en 2 diferentes empresas, entonces yo me puedo acordar perfectamente del momento que está hablando Manuel. Ok, consejos. Uno de los consejos que damos es hablar con el equipo para ir conociéndolos. Como dije, esto es una cuestión que se da con el tiempo. Vamos a encontrar con el tiempo llegamos a encontrar formas de poner en común, y esto también sucede con los clientes. Como decíamos, decir, ok, cuando hablamos de wireframes, ¿a qué nos referimos con wireframes? Para evitar falsas expectativas, que ese es el siguiente punto. Expectations everywhere. Es importante tomar en cuenta que crear expectativas y asumir es algo que nosotros como seres humanos hacemos naturalmente, e inclusive lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, traer esto a la conciencia hace que nosotros evitemos que esto suceda, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Traer a la conciencia de que asumir y crear expectativas es algo natural. Y también podemos utilizar la tecnología. Existen muchas herramientas que permiten visualizar lo que tenemos en nuestras mentes para compararlo con lo que otras personas tienen en sus mentes. Entonces tenemos herramientas visuales con las que podemos hacer, por ejemplo, una lista de prioridades. Entonces podemos tal vez las prioridades que la persona que tengo al frente se imagina no son las mismas prioridades que yo en mi mente tengo. Entonces, al crear un instrumento de socialización, que puede ser una herramienta visual con lista de prioridades, podemos definir y encontrar suelo en común para que ambas partes entendamos lo que la otra persona tiene en su cabeza. También podemos hacer diagramas y hay otras herramientas que Crisanta nos puede contar. Ajá. La clave de las herramientas es que estas herramientas sean más fáciles de lo que se nos presenta el problema. Entonces yo creo fielmente en que las herramientas que uno utiliza deben ser simples, y no simples para uno, sino simples para todos. Por eso hice este listado, que son herramientas que posiblemente algunos de ustedes ya conozcan, pero si no, se las voy a mencionar. Jamboard es una pizarra dinámica que uno utiliza a nivel de, no sé, online, por decirlo así, donde todos podemos participar sin ni siquiera estar logueados. Excel, aunque es muy compleja en su naturaleza, es muy simple para hacer cosas gráficas o hacer cosas a nivel de listados de manera visibles para todos y que todo el mundo lo entienda. Entonces, eso siempre nos ha funcionado mucho. De hecho, mi jefe siempre saca un Excel y soluciona problemas en 1 minuto. Yo admiro esa habilidad porque yo quisiera poder hacer eso, sinceramente. En nuestro caso, nosotros tenemos un equipo de diseño y de desarrollo que está constantemente en apoyo con nosotros. Entonces, nosotros le consultamos al equipo, buscar ayuda, buscar apoyo. Cuando no sabemos cómo manejar esas perspectivas que mencionaba Manu, y cómo hacer que todos tengamos ese chip de no asumir.
Entonces, comunicárselo al equipo, hablar con ellos y buscar apoyo también con ellos. Y siempre, yo voy a defender que buscar en internet, siempre y cuando las herramientas no sean más complicadas que el problema, nos va a aportar valor. Uno simplemente Entonces, no asume, correcto. Ajá, adelante, Manu. No, para evitarse problemas. El siguiente punto que queremos abordar es el de la mentalidad de aprendiz. Nadie lo sabe todo. La mentalidad de aprendiz implica no cerrarse solamente a lo que ya sabemos, sino estar anuentes a estar aprendiendo de manera constante y no quedarnos solamente con lo que ya sabemos. Puedes pasar la diapo, quizá por favor. Entonces pusimos esta frase que dice, en la mente del aprendiz, no la anterior. En la mente del aprendiz hay muchas posibilidades, pero en la mente experta solamente hay pocas. Ser expertos en algo nos puede llegar a limitar. Lo que funciona en una circunstancia no es necesariamente lo mismo que funciona en otra. Entonces, la mente del aprendiz implica estar abiertos a analizarnos a nosotros mismos, a cuestionar lo que ya sabemos y ya creemos y estar más bien anuentes a aprender cosas nuevas siempre. ¿Sí? Y entonces ponemos como este punto que dice, pues busca la humildad. Y el punto, el primero dice, esto siempre se ha hecho así, y yo creo fielmente que esa frase ha matado empresas, ha matado relaciones, ha matado montones de cosas. Hay que bloquear esa frase de nuestro vocabulario en general, porque en el momento que estamos diciendo o expresándonos de esa manera, simplemente estamos partiendo del hecho que o se acomodan a lo que me está pasando a mí, y punto, en lugar de yo ver cómo me soluciono y cómo me adapta a lo que está pasando. Igual, una persona o una entidad que diga esto simplemente no está abierta a la innovación. Correcto. Y con el tiempo se va a ir quedando atrás. Esto que explica Crisanta, no, se puede resumir en tener espíritu de camaleón. Con el tiempo y la experiencia vamos adquiriendo conocimientos y tendemos a quedarnos solo con lo que ya sabemos. La mentalidad de aprendiz implica cuestionarnos a nosotros mismos, estar abiertos a nuevas ideas. Como sabemos, el mundo es cambiante y la mente tiende la tendencia a fijar las ideas o conceptos. Tener espíritu de camaleón implica ser como el camaleón, que el camaleón cambia de color de piel según su ambiente. La mentalidad de aprendiz nos invita a cuestionar las ideas fijas que tenemos en nuestras mentes y decir, mira, el mundo en el que estoy inmerso no es fijo, sino que está cambiante, es cambiante, pasa en flujo todo el tiempo. Lo que sirve hoy no necesariamente es lo mismo que sirve mañana. Y la mentalidad de aprendiz implica que nosotros también vamos a ir cambiando según cómo el mundo va cambiando. Abrir tu mente y cierra tu boca. La mentalidad de aprendiz implica estar atentos a nuestro alrededor y a nosotros mismos y estar dispuestos al asombro, a asombrarnos por lo que sucede, a tener esta curiosidad por lo que sucede alrededor, por las nuevas ideas y estar anuente a escucharlas y no tanto a hablar lo que ya sabemos. En vez de dar respuestas reactivas o condicionadas, implica preguntarnos antes. Entonces, por ejemplo, como decía Crisanta, una respuesta que la gente da, esto siempre se ha hecho así, esa es una respuesta que está condicionada o es una respuesta reactiva. La mentalidad de aprendiz lo que nos hace preguntarnos es, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que esto siempre se ha hecho así? ¿Por qué pienso esto? En relación a lo que está sucediendo, ¿realmente se adapta a lo que está sucediendo? O sea, si yo digo, esto siempre se ha hecho así, esa respuesta se adapta al contexto en el que estoy. Entonces, la mentalidad de aprendiz se dedica a esto, ¿no? A siempre practicar la mentalidad de aprendiz implica que estemos siempre cuestionándonos a nosotros mismos y a lo que sucede a nuestro alrededor. Ajá. Y como dice Manu, a veces abrir la mente implica solo escuchar lo que están compartiendo los demás y no estar y que muchas veces lo hacemos de forma reactiva, o sea, escuchar. Es como que estamos ya condicionados a contestar de una forma y nos cuestionamos, ¿por qué es que yo hago esto, no? El siguiente punto que queremos tocar es el valor de la retrospectiva, la experimentación. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Nosotros Ajá, es una frase, sí, es una frase, no es nuestra. Albert Einstein, cualquier cosa.
Nosotros trabajamos en el marco de trabajo ágil de Scrum en Manatí, y en ese marco existe el evento de retrospectiva, en el cual como equipo nosotros determinamos qué hicimos bien en el trabajo que acabamos de hacer, y a partir de lo que hicimos bien, qué vamos a seguir haciendo, que no hicimos tan bien, que implica que lo vamos a dejar de hacer, y qué nuevas acciones podemos implementar para mejorar en el trabajo. Este quizás es el evento que nosotros hemos determinado que es el más importante, porque, como decía Einstein, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Cuando nosotros decimos que equivocarse lleva al éxito, no significa que hay que equivocarse por equivocarse. No, la idea no es equivocarse porque sí, porque el error existe y está. Sino es aproximarnos al error desde otro lugar que no es el que usualmente nos aproximamos. Como dije al inicio, nosotros nos aproximamos desde el miedo. Y cuando uno le tiene miedo a algo, uno no puede administrarlo, no puede ver su naturaleza o la naturaleza real del fenómeno y decir, ok, ¿cómo puedo vivir con esto? Por lo que la retrospectiva invita a gestionar nuestros errores. Es un espacio de introspección donde podemos gestionar nuestros errores. En la retrospectiva se da un proceso de socialización, y eso lo que permite es que yo pueda identificar errores y escuchar la percepción de otros. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que tal vez hay una persona en mi equipo que tiene un error o dice, yo siento que este es un error mío, y yo tal vez dije, mira, yo eso que esa persona dijo no lo había percibido como algo negativo o no lo había percibido como un error. Entonces, la retrospectiva brinda este espacio de introspección y de socialización que nos ayuda a mejorar. Y también, importante, no solamente la retrospectiva nos hace percatarnos de los errores, sino que también nos brinda accionables para evitarlos o solucionarlos. Y siempre es importante asignar esos accionables a diferentes responsables. Las herramientas tecnológicas siempre van a ser nuestras aliadas, pero es importante medir al equipo antes de utilizarlas. Uno no puede llegar con una idea, o uno no debería, puede hacerlo, pero no debería llegar con una idea bien loca, como de utilicemos esto, utilicemos lo otro, utilicemos aquello, sin saber cómo el equipo se siente con respecto a un ritual y como a sus tareas diarias también. Uno no puede solo implementar una cosa porque sí. Los primeros dos son links donde pueden encontrar actividades para realizar retrospectivas, y también el primero incluye Fun Retrospectives, incluye cómo hacerlos de manera remota, pero los últimos dos son herramientas donde uno puede hacerlas directamente ahí, sin necesidad de registrarse, puede invitar a la cantidad de personas que quiera, ordenar y como que amoldar la tabla a las necesidades de la retrospectiva que uno vaya a ejecutar. Son sumamente fáciles de utilizar, tanto que un día de esto yo como que dije, bueno, voy a usar una, porque yo ya las había visto, pero suelo utilizar las mismas herramientas siempre, que eso es como cometo un error, quería como tratar de innovar. Entonces dijo, bueno, le voy a dar la oportunidad. La implementé y al equipo le encantó porque pudieron votar, pudieron ordenar los post-it, por decirlo así, de nivel de prioridad, y se le puede asignar a las personas, en los dos últimos se les puede asignar cantidad de votar máxima. Entonces eso facilita mucho el trabajo a uno como mediador de la conversación, porque además de estar solamente conversando, eso nos da como, ok, bueno, mira, es una herramienta chida, entonces la gente empieza siempre a toquetearla. Hecho. Entonces, cuando te das cuenta, estás haciendo la retrospectiva, pero están metidos en otra parte viendo algo de la herramienta, pero eso es bueno porque les genera curiosidad, y ya después, como el rato que la conversación se va dando, ya se vuelven a centrar y ya como que ven que la herramienta es realmente útil. Siempre es bueno buscar herramientas que nos apoyen en situaciones como los rituales y demás. Y ya vamos llegando a las conclusiones. La primera es siempre pedir retroalimentación. La retrospectiva viene siendo retroalimentación en equipo, pero pedir retroalimentación individual siempre es bueno, porque eso se abre el campo o la conversación para poder decir cosas a las personas que creemos que pueden mejorar, y también a nosotros, como, bueno, yo creo que puedes mejorar tal, y eso siempre nos da insumos para nosotros seguir creciendo, tanto como personas como colaboradores. Perseguir el conocimiento es básico, elemental para el ser humano. El mundo no es estático, la tecnología cambia,
las situaciones en las que estamos cambian también, entonces siempre esta constante búsqueda del conocimiento nos va a hacer más fácil que nos adaptemos a las situaciones en las que estamos pasando. También Por otra eso de nunca nuestras haríamos dejar de conclusiones es aprender. explicar el espejo. Es importante siempre hacer un ejercicio que consiste en explicar las cosas, inicialmente explicarnos a nosotros mismos para determinar cuáles son los vacíos de conocimientos que tenemos. También podemos explicarle las ideas a otra persona y a identificar, mira, yo esto que yo pensaba que manejaba súper bien y entendía súper bien no es tan cierto. Ajá. El otro punto es ten conciencia que realmente no sabes nada. Obviamente que todos los seres humanos con el tiempo y con los años hemos aprendido, hemos ido adquiriendo conocimientos, experiencias, pero si partimos del hecho de todos los días despertar con la mentalidad, bueno, yo no sé nada, vivimos emocionados, ilusionados de lo que vamos a aprender y nos da esa oportunidad de tener esa apertura a los nuevos conocimientos y no siempre aferrarnos a la experiencia que ya habíamos tenido. Puede que en este caso, si tenemos esta perspectiva o esta conciencia, nos dé oportunidad de aprender nuevas cosas de y las que ya también habíamos recordar pasado. que vos y el mundo están en constante evolución, no somos seres completos, nosotros estamos en constante construcción y el mundo también lo es. Entonces, el hecho de fijar ideas o decir, es que las cosas se hacen así, o yo en tal situación hice esto y entonces en esta situación voy a hacer lo mismo, ese tipo de pensamiento no necesariamente es el que puede ser el más adecuado para gestionar los errores, sino más bien hay que tener una mente abierta, orientada al aprendizaje y que permita ver a los otros también como seres diferentes a mí y que encontramos puntos en común para poder mejorar y crecer y obtener los objetivos que nos planteamos. Exacto. Sí, y eso sería nuestra parte. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda o quiera saber algo más. También les voy a compartir aquí a la gente que está en el chat un link donde yo había encontrado un montón de herramientas para llevar llamadas o reuniones o eventos de Scrum y que pueden servir. Ya se los voy a pasar para que lo tengan por ahí, nada más, porque no lo pusimos en la presentación, para que lo tengan más fácil las personas que les interesa este tipo de cosas. Y sí, eso sería. Yo no sé si nos esperamos un rato a ver si alguien tiene alguna consulta o duda o cómo funciona. El muchacho que nos estaba ayudando, ¿dónde está? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por sacar el tiempo y por estar acá. Yo creo que sí, que estamos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, chicos, nos despedimos Gracias. y que les Chao. vaya muy bien. Hasta luego. Chao.